El rugido del motor resonaba en la carretera que conecta Guadalajara con Tepic, una línea interminable de asfalto que parecía tragarse el horizonte. El sol caía a plomo sobre el casco de Jorge Ramírez y el viento ardiente golpeaba su rostro con la furia de un verano implacable. Cada kilómetro que avanzaba no lo acercaba a ningún destino, lo alejaba de sí mismo. Había salido sin plan, sin equipaje más que lo indispensable, y sin esperanza alguna de regresar a un lugar que pudiera llamar hogar. Jorge tenía 34 años y una vida marcada por errores que pesaban como piedras en su conciencia. El rugido de su motocicleta era lo único que lo hacía sentir vivo, aunque en el fondo sabía que se trataba de una huida constante. Había dejado atrás a su familia, a su madre que siempre rezaba por él, a una hermana que nunca dejó de tenderle la mano y a un padre con quien solo compartía recuerdos de golpes, silencios y botellas vacías. El camino era su refugio, pero también su castigo. Cada curva era un recordatorio de que no sabía a dónde iba ni por qué seguía respirando. La carretera estaba casi desierta. A un lado se extendían los cerros cubiertos de mezquites y huizaches. Al otro, el calor hacía bailar espejismos que confundían la vista. El olor a asfalto caliente se mezclaba con el polvo levantado por los camiones que pasaban de vez en cuando. Jorge se sentía tan solo como nunca. Mientras aceleraba, los recuerdos lo perseguían. Recordaba las noches en que se perdió en vicios, las promesas rotas a quienes lo amaban, las deudas que lo obligaron a desaparecer de su barrio en Guadalajara. ¿Qué sentido tiene seguir?, murmuró entre dientes, tragando saliva con rabia contenida. La carretera no respondía, solo ofrecía un silencio ensordecedor. En ese momento, una idea fugaz pero persistente lo atravesó. Si la vida no tenía rumbo, tal vez ese viaje tampoco debía tener regreso. El vértigo de la posibilidad lo estremeció, aunque no lo confesara en voz alta. Amigo que escucha esta historia, suscríbete a este canal para no perderte relatos que tocan lo más profundo del corazón. Historias que nos recuerdan que, incluso en la oscuridad, siempre puede aparecer una chispa de esperanza. Jorge apretó con fuerza el manubrio de la moto. El motor vibraba con un bramido constante y el aire caliente le arrancaba el aliento. Cerró los ojos por un segundo y recordó a su madre, de rodillas en la Basílica de Zapopan, implorando a la Virgen de Guadalupe por la conversión de su hijo rebelde. Esa imagen le provocaba más ira que ternura. ¿De qué sirven las oraciones?, pensó con amargura. Para él la fe era solo una excusa para quienes no podían enfrentar la realidad. El viaje continuó, y con él la sensación de vacío. La carretera se abría como una serpiente interminable entre montañas lejanas, y el sol, inclinado hacia el poniente, pintaba de naranja los cielos. Jorge sentía que cada kilómetro lo hundía más en un abismo invisible. La moto rugió al tomar una curva cerrada y por un instante el miedo lo invadió. ¿Y si esa curva era la última? Una parte de él deseaba que así fuera. Pero otra, la más escondida y negada, se aferraba a la vida como si aún esperara una señal. Respiró hondo, tratando de calmar los pensamientos que lo asfixiaban. Sigue adelante, Jorge, aunque no sepas para qué. La carretera le devolvía solo el eco de su propio cansancio, y sin embargo, en lo profundo de su pecho, algo le decía que ese viaje no sería como los demás. Algo estaba por suceder, aunque aún no lo sabía. Con la mirada fija en el horizonte, Jorge apretó los dientes y dejó que la moto devorara el camino, sin imaginar que en esa ruta solitaria pronto encontraría palabras capaces de quebrar su orgullo y arrancarle lágrimas como nunca antes. El eco del motor quedó atrás cuando Jorge aminoró la velocidad. La carretera se extendía recta y ardiente, pero su mente viajaba hacia atrás, hacia los rincones de su infancia en un barrio humilde de Guadalajara. Los recuerdos llegaban como ráfagas repentinas, golpeando más fuerte que el viento en su rostro. Veía a su madre, Teresa, con las manos gastadas de tanto trabajar en casas ajenas, arrodillada frente a la pequeña imagen de la Virgen que tenían en la sala. Cada tarde,
Después de la jornada, ella encendía una vela y sus labios murmuraban plegarias. «Cuídalo, virgencita, no lo dejes perderse», repetía. Jorge, siendo niño, escuchaba esas palabras con incomodidad, sin comprenderlas del todo, pero con los años aprendió a odiar esas oraciones. Para él, eran cadenas invisibles que lo ataban a un destino del que quería escapar. En contraste, la figura de su padre, Ernesto, aparecía como una sombra amarga. El hombre regresaba borracho casi todas las noches, con la voz áspera y el olor penetrante de alcohol impregnado en su ropa. Cuando las botellas vacías se amontonaban, los gritos y los golpes no tardaban en llegar. Jorge recordaba la impotencia de esconderse bajo la mesa, abrazando a su hermana pequeña, mientras escuchaba el llanto de su madre. Ese dolor se grabó en su piel como cicatriz invisible, y con los años se transformó en rabia contenida. Mientras avanzaba en la carretera, Jorge murmuró con amargura: «¿De qué sirvió todo eso? ¿De qué sirvió que mi madre se desviviera si al final yo terminé igual de jodido que mi viejo?» El viento no le respondió. Solo el zumbido monótono del motor acompañaba sus pensamientos. Recordó también las primeras veces que montó en una moto prestada por un amigo del barrio. A los 17 años, sintió por primera vez esa mezcla de velocidad y libertad que lo hacía creer que podía escapar de cualquier cosa. Con la moto, pensaba que ni los gritos de su padre ni las súplicas de su madre podían alcanzarlo. El asfalto se convirtió en su refugio, en el único lugar donde el dolor parecía quedarse atrás, aunque nunca lo hacía del todo. Años después, esa búsqueda de escape lo llevó a caminos más oscuros. Las malas compañías, las fiestas interminables, las deudas que lo asfixiaron. El resentimiento con su familia creció tanto que rompió todo contacto. Para Jorge, la fe de su madre era una burla, su hermana era una molestia que siempre intentaba corregirlo, y su padre, un espejo que odiaba mirar. «Nadie entiende lo que cargo», se dijo, apretando los dientes. «Nadie sabe lo que se siente querer salir adelante y terminar cayendo más bajo». El resentimiento lo quemaba por dentro. No importaba cuántos kilómetros dejara atrás, siempre volvía a encontrarse con esos recuerdos, como si su pasado lo persiguiera con la tenacidad de una sombra. La carretera, en lugar de liberarlo, parecía obligarlo a enfrentar lo que quería enterrar. La tarde avanzaba y el sol comenzaba a teñir el cielo con tonos rojizos. El calor cedía un poco, pero el corazón de Jorge ardía más que nunca. Mientras su moto devoraba el camino, una certeza amarga se instalaba en su mente. No importaba a dónde fuera, su historia lo alcanzaría. «Tal vez no hay salida», murmuró. «Tal vez estoy condenado a repetir los errores de mi padre, a vivir y morir igual que él». Pero en lo profundo, aunque no lo aceptara, había una chispa de duda. Algo dentro de él preguntaba si realmente estaba destinado a cargar esa cruz toda la vida. La pregunta flotaba en su mente, sin respuesta clara. Y mientras los kilómetros pasaban, Jorge no podía imaginar que el mismo camino que lo atormentaba pronto le pondría una prueba inesperada. Una prueba capaz de romper el muro de resentimiento que había levantado durante tantos años. La tarde avanzaba y el aire se volvía más denso, mientras Jorge se adentraba en los tramos solitarios de la carretera rumbo a Compostela. El sol, aunque empezaba a descender, seguía castigando con un calor que parecía derretir el horizonte. Los espejismos sobre el asfalto lo confundían y, aún así, mantenía la velocidad, como si en cada kilómetro quisiera deshacerse de la carga que le oprimía el pecho. El rugido de la moto era constante, pero su mente estaba lejos. Pensaba en las palabras que había murmurado un rato antes. Tal vez no hay salida. Esa idea lo taladraba con insistencia, como un eco que no podía apagar. Aceleró más, quizá buscando ahogar el pensamiento con el viento que le golpeaba el rostro. De pronto, una curva cerrada apareció sin previo aviso. La señal de tránsito, oxidada y casi borrada, apenas se alcanzaba a distinguir. Jorge reaccionó tarde. Giró el manubrio con brusquedad
y sintió cómo las llantas mordían la grava suelta. El rugido del motor se mezcló con el chirrido del metal. ¡No!, gritó instintivamente. La moto derrapó violentamente, levantando una nube de polvo. El mundo giró en un torbellino de piedras, calor y ruido. Jorge sintió el golpe seco en la pierna derecha al estrellarse contra el suelo, seguido de una punzada insoportable en el costado. El casco se sacudió con tal fuerza que vio destellos de luz en medio de la oscuridad repentina. Quedó tendido junto al camino, con el cuerpo ardiendo de dolor. El zumbido en sus oídos lo hacía sentir atrapado en un vacío. La moto, a unos metros, yacía caída, con el tanque goteando gasolina y el manubrio torcido. El olor fuerte del combustible se mezclaba con el polvo caliente y el sabor metálico de la sangre en su boca. Intentó moverse, pero un dolor agudo lo detuvo. «¡Carajo!», murmuró entre dientes apretando los puños contra la tierra áspera. El cielo rojizo parecía burlarse de su desgracia, iluminando la escena con un resplandor cruel. Jorge respiraba con dificultad, con cada inhalación sintiendo que el aire le quemaba los pulmones. El silencio de la carretera era absoluto, roto solo por el lejano canto de los grillos y el eco de su propia respiración entrecortada. Así iba a terminar todo, pensó con un nudo en la garganta. La idea de morir allí, solo y olvidado, lo golpeó con una fuerza inesperada. Por primera vez en mucho tiempo sintió miedo. Los minutos se hicieron eternos. El dolor aumentaba, y el peso del silencio lo sofocaba más que las heridas. Cuando ya creía que no resistiría mucho más, escuchó un sonido distinto, pasos sobre la grava. Un hombre mayor, de sombrero ancho y ropa gastada, apareció caminando con calma, como si el accidente no lo sorprendiera. Traía consigo un burro cargado con costales, y sus ojos reflejaban una mezcla de compasión y firmeza. «Muchacho», exclamó apresurando el paso al ver a Jorge tirado en el suelo. «¿Estás vivo?» «Apenas», respondió Jorge con voz ronca, intentando esbozar una sonrisa sarcástica, aunque el dolor no se lo permitió. El hombre se agachó junto a él y lo examinó rápidamente. «No te muevas mucho, pareces tener la pierna lastimada». «La moto», alcanzó a decir Jorge, mirando hacia donde estaba caída. «Olvídate de la moto por ahora», replicó el desconocido. «Primero hay que salvarte a ti». Con esfuerzo, el hombre lo ayudó a incorporarse un poco. Jorge quiso resistirse, pero el dolor lo doblegó. Sintió un extraño alivio al apoyarse en esos brazos fuertes y curtidos por el trabajo. «Soy Julián», dijo el hombre mientras lo sostenía. «Vivo cerca de aquí, en un rancho a unos kilómetros». «No te preocupes, muchacho, no te voy a dejar tirado». Las palabras, sencillas pero firmes, penetraron en Jorge más que cualquier sermón. No entendía por qué aquel desconocido se molestaba en ayudarlo, pero en ese momento no podía hacer más que ceder. El sol terminaba de ocultarse cuando, apoyado en don Julián, Jorge fue conducido lentamente hacia un destino que jamás habría imaginado. Algo le decía que aquel encuentro sería más que un simple rescate. El rancho de don Julián estaba rodeado de milpas secas y árboles de mezquite que resistían el calor con obstinación. El aire olía a tierra húmeda mezclada con humo de leña, y el canto de los gallos se escuchaba aunque ya caía la noche. Jorge, apoyado en el hombro del hombre mayor, apenas podía dar pasos cortos. Cada movimiento le arrancaba un gemido de dolor, pero se dejaba guiar, sin fuerzas para protestar. Al entrar en la casa de adobe, sencilla y cálida, don Julián lo acomodó en un catre cubierto por una cobija tejida a mano. Después, sin decir mucho, encendió una lámpara de petróleo que iluminó el cuarto con una luz tenue. «Descansa, muchacho», dijo con voz firme pero amable. «Has tenido suerte de que no te rompieras algo más grave». Jorge bufó con gesto incrédulo. «¿Suerte? Terminé tirado en la carretera, mi moto casi destrozada. No le veo la suerte por ningún lado». Don Julián lo miró con calma mientras preparaba un paño con agua fría. «La suerte no siempre se ve a simple vista. Pudiste haberte matado ahí mismo. Algo te detuvo». El silencio
se hizo pesado. Jorge apretó los labios y miró hacia otro lado. Aquellas palabras le incomodaban porque, en el fondo, sabía que eran verdad. El anciano se sentó frente a él, y mientras le limpiaba la herida de la pierna, comenzó a hablar con naturalidad. Yo pasé por esa misma curva hace años. Mi hermano no tuvo la misma suerte. Desde entonces aprendí que la carretera tiene sus propios mensajes. Uno debe escuchar lo que dice, aunque no siempre queramos. «¿Mensajes?», se burló Jorge con un gesto sarcástico. «Es solo asfalto y piedras. Lo demás son inventos». Don Julián sonrió sin molestarse. «Eso creía yo también, hasta que vi morir a los míos. Desde entonces aprendí a poner atención a los silencios. Allí también habla Dios». Jorge resopló, negando con la cabeza. «Mire, señor, con todo respeto, no me venga con sermones. Si Dios existiera, no habría permitido que mi vida fuera una desgracia desde el inicio». El anciano lo observó en silencio por un momento, luego respondió con suavidad. «No confundas el dolor con el abandono. A veces creemos que Dios nos dejó solos, pero es en esos momentos cuando más cerca está». Las palabras tocaron una fibra en Jorge, aunque trató de ocultarlo tras una carcajada forzada. «Pues yo nunca lo he visto, ni sentido. Lo único real que conozco es el fracaso y la rabia». Don Julián se levantó y, sin insistir, colocó una olla sobre el fogón. El aroma a frijoles recién cocidos llenó la habitación. «Come algo cuando esté listo. La rabia no te va a alimentar, pero el cuerpo necesita fuerza para seguir andando». Jorge lo miró de reojo. Le sorprendía la paciencia de aquel hombre, su manera de hablar sin discutir. Había algo en su serenidad que desarmaba cualquier intento de pelea. Mientras masticaba un pedazo de pan que le ofreció, Jorge no pudo evitar preguntar con cierta ironía: «¿Y usted de verdad cree que Dios anda en las carreteras?». El anciano lo miró con firmeza. «Yo creo que anda en todas partes, en el campo que florece, en la tormenta que asusta, en el silencio de la noche, y también en los caminos donde uno se pierde». Jorge guardó silencio. Sus palabras resonaban demasiado cerca de algo que había tratado de enterrar. No quería admitirlo, pero le provocaban un extraño nudo en la garganta. Esa noche, mientras el canto de los grillos llenaba el aire, Jorge intentó dormir en aquel catre sencillo. Cerró los ojos, pero la voz serena de don Julián seguía dándole vueltas en la cabeza. «No confundas el dolor con el abandono». Por primera vez en mucho tiempo, el resentimiento no era lo único que ocupaba sus pensamientos. Una pregunta se colaba, incómoda y persistente. ¿Y si aquel viejo tenía razón? Los días en el rancho de don Julián pasaron lentos, marcados por el canto de los gallos al amanecer y el aroma a café de olla que impregnaba el aire. Jorge, aunque impaciente por volver a la carretera, necesitaba que su pierna sanara lo suficiente. El anciano lo ayudaba a caminar cortas distancias, siempre con una paciencia que desconcertaba al motociclista. En las tardes, mientras reparaban juntos la moto dañada, don Julián hablaba de su vida, de las cosechas perdidas por sequías, de los hijos que se fueron al norte en busca de trabajo y de la fe que lo mantenía firme pese a todo. Jorge lo escuchaba en silencio, fingiendo desinterés, aunque en realidad cada palabra le abría un resquicio en la armadura de cinismo que había construido. «Mira, muchacho», dijo don Julián un día mientras ajustaban el manubrio torcido, «uno puede perder la cosecha, la salud o hasta a los suyos, pero si pierdes la esperanza, ahí sí estás derrotado». Jorge apretó la llave inglesa con fuerza, evitando el contacto visual. «La esperanza no paga las deudas ni cura el pasado». «No», respondió el anciano con calma, «pero te da fuerzas para enfrentarlos. Sin ella te quedas tirado en la cuneta, esperando que todo termine». Esa frase lo golpeó más de lo que quería admitir. Recordó el momento del accidente, el instante en que pensó que su vida acabaría allí mismo. Sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. Tras una semana, la moto volvió a rugir, aunque todavía mostraba cicatrices del accidente. Jorge se probó encima de ella, encendiendo el motor con una mezcla de alivio y nostalgia.
Era como recuperar un pedazo de sí mismo, pero también como despertar una bestia que lo había llevado al borde de la muerte. Don Julián lo miraba desde la entrada de la casa con los brazos cruzados. «¿Ya estás listo para seguir tu camino?» «Sí», respondió Jorge, aunque su voz sonaba más dudosa que firme. El anciano se acercó y le puso una mano en el hombro. «No olvides lo que hablamos. La carretera no es solo un escape. También puede ser un espejo. Si la recorres con los ojos cerrados, solo encontrarás más dolor». Jorge intentó sonreír con ironía. «Pues yo siempre he preferido mirar hacia adelante y no hacia atrás». Don Julián negó suavemente con la cabeza. «A veces lo que dejamos atrás es lo que más necesitamos enfrentar». Jorge encendió el motor y el rugido llenó el aire. Una parte de él quería agradecerle, otra quería escapar de aquellas palabras que lo incomodaban más que sus heridas. Finalmente, dijo: «Gracias por ayudarme, aunque no le prometa que voy a creer en lo que me dijo». El anciano sonrió con serenidad. «No hace falta que me prometas nada. Solo escucha tu corazón en el camino». Jorge giró el acelerador y la moto avanzó, levantando polvo en el aire. El rancho de don Julián quedó atrás, pequeño y silencioso, mientras el horizonte volvía a abrirse ante sus ojos. El viento golpeaba su rostro con fuerza, y por un instante sintió esa vieja sensación de libertad. Sin embargo, dentro de sí, el rencor seguía intacto. Aunque las palabras del viejo resonaban, no lograban arrancar el peso que lo ahogaba. Seguía convencido de que nada podía borrar los errores de su vida y que la carretera era solo un lugar para huir. Mientras dejaba atrás los campos de maíz y los cerros solitarios, Jorge apretó los dientes y pensó: «No necesito sermones, solo necesito olvidar». Pero en lo más profundo de su ser, aunque lo negara, una parte de él sabía que las palabras de don Julián lo acompañarían en cada kilómetro que recorriera. Y esa semilla, aunque pequeña, ya estaba sembrada. El rugido de la moto se mezcló con el murmullo del mar cuando Jorge llegó a Mazatlán. El malecón, con sus kilómetros de concreto frente al océano Pacífico, brillaba bajo las luces amarillentas de los postes. El olor a pescado frito y mariscos invadía el aire, y los vendedores ambulantes ofrecían desde raspados hasta camarones al coco. Para cualquier turista era un lugar vibrante. Para Jorge era un escenario perfecto para esconderse entre la multitud. Se estacionó cerca de un bar con música de banda que retumbaba hasta la calle. El sonido de la tuba y el acordeón lo atrajo como un imán. «Aquí nadie me conoce», pensó, y con esa excusa se permitió entrar. El interior estaba cargado de humo, risas y vasos chocando. El ambiente lo golpeó con una sensación familiar, caos disfrazado de diversión. En una mesa al fondo reconoció a dos viejos conocidos de sus tiempos oscuros, Toño y el Güero, amigos de juergas interminables. Ambos lo recibieron con gritos y palmadas. «Mira nada más quién volvió del limbo», exclamó Toño levantando una cerveza. «Pensábamos que te había tragado la carretera». «Casi», respondió Jorge con una mueca. «Pero aquí sigo, dando lata». Las risas se desbordaron, y en cuestión de minutos ya tenía un vaso en la mano. La cerveza fría bajaba por su garganta como un bálsamo engañoso. El dolor en su pierna se desdibujaba, y la voz de don Julián, con sus consejos, quedaba enterrada bajo el bullicio del lugar. El Güero lo miró con picardía. «Tenemos algo mejor que cerveza, compa. Lo que siempre te gustaba». «¿Te animas?». Jorge dudó. Una parte de él recordó el rostro sereno del anciano, diciéndole que no confundiera dolor con abandono. Pero la otra parte, más fuerte en ese instante, le gritaba que se olvidara de todo, que no había nada que perder. Al final, asintió. «Va, échenlo». La noche se convirtió en un torbellino. Botellas vacías, carcajadas, música que retumbaba en los huesos y polvo blanco que lo devolvía a esa falsa sensación de poder. El mar rugía a lo lejos, como si intentara advertirle algo, pero él no lo escuchaba. Horas después, ya con la voz ronca y el cuerpo tambaleante, salió del bar acompañado de sus amigos.
La brisa marina le golpeó el rostro con un frescor que contrastaba con el ardor en su interior. Toño le ofreció otro trago, pero Jorge lo rechazó con un gesto brusco. Ya estuvo... Necesito aire. ¿Aire? Rió el güero. Lo que necesitas es otra ronda. No, replicó Jorge con seriedad repentina. Solo quiero caminar. Se alejó tambaleando por el malecón mientras las olas golpeaban contra las piedras. El reflejo de la luna en el agua parecía mirarlo con reproche. ¿Qué demonios estoy haciendo?, pensó. Había prometido, aunque fuera en silencio, no volver a ese abismo. Sin embargo, ahí estaba, hundiéndose otra vez. Se apoyó en la barandilla, mirando el horizonte. El recuerdo de su madre rezando se cruzó con la imagen de don Julián. Cerró los ojos sintiendo que la culpa le apretaba el pecho como una garra invisible. «Soy un caso perdido», susurró. El ruido de una carcajada a sus espaldas lo sacó de sus pensamientos. Toño y el güero lo llamaban, agitando botellas como trofeos. Jorge los observó y por primera vez esa noche los vio con claridad. Dos hombres atrapados en la misma rutina de excesos, sin rumbo, sin esperanza. «Son mi espejo», pensó con un escalofrío. El aire húmedo del mar lo envolvía, y aunque el bullicio seguía detrás, en su interior se gestaba un silencio incómodo. La fiesta ya no lo embriagaba, lo hundía, y aunque intentaba negarlo, sabía que ese regreso a viejos vicios era el inicio de una caída más profunda. La noche mazatleca seguía viva, pero en el corazón de Jorge comenzaba a nacer una sombra más oscura que ninguna tormenta del mar. El amanecer encontró a Jorge con los ojos enrojecidos y la boca amarga. Había pasado la noche de bar en bar, arrastrado por Toño y el güero. La ciudad, que al inicio le pareció vibrante, ahora lo rodeaba con un aire pesado, como si cada rincón le recordara lo que intentaba olvidar. El ruido de las olas ya no era melodía, era un martilleo constante que le taladraba la cabeza. Con la resaca clavada en el cuerpo, volvió a un bar destartalado de esos donde la música suena demasiado fuerte para ocultar las miserias. Allí la atmósfera era más densa. El sudor, el alcohol barato y el olor a cigarro impregnaban cada rincón. Jorge pidió una botella de tequila y se dejó caer en una mesa apartada, buscando perderse entre la neblina de humo. No pasó mucho antes de que un grupo de hombres lo provocara. Uno de ellos, con voz burlona, señaló su chamarra de motociclista. «Mira el rebelde de la carretera. ¿Qué vienes a impresionar o a esconderte?» Jorge, con los ojos enturbiados por la rabia y el alcohol, respondió con desprecio. «No estoy de humor para payasos». La tensión creció rápido. Las palabras se transformaron en empujones, y los empujones en golpes. El bar entero parecía disfrutar del espectáculo. Jorge, aunque intentaba defenderse, apenas podía coordinar los movimientos. Terminó en el suelo, con un ojo inflamado y la boca sangrando, mientras las risas de los demás retumbaban como cuchillos en su orgullo. Cuando por fin lo dejaron, se arrastró hasta la calle, tambaleante. La brisa marina lo golpeó con un frescor que solo aumentaba la sensación de derrota. Se apoyó en una pared, respirando con dificultad. El dolor físico era nada comparado con la humillación que sentía. «Soy basura», susurró, escupiendo sangre al suelo. «Ni siquiera sirvo para pelear». Caminó sin rumbo por las calles vacías hasta llegar al malecón. El mar rugía con fuerza como si quisiera tragarse toda la ciudad. Jorge se dejó caer en una banca cubriéndose el rostro con las manos. La soledad era un peso insoportable, y por primera vez pensó en la posibilidad de que su vida no valiera la pena seguir. En medio de ese abismo, escuchó el sonido de guitarras. Levantó la vista y a pocos metros, un grupo de músicos callejeros tocaba un corrido con voz firme y nostálgica. La letra hablaba de un hijo descarriado, de una madre que rezaba día y noche para verlo regresar. Jorge sintió un golpe en el pecho. Cada verso era como una daga que le abría la herida del recuerdo. «No», murmuró, intentando apartar la mirada, pero sus oídos no podían escapar de aquella melodía. Las imágenes de su infancia
Volvieron. Su madre de rodillas frente a una vela, su hermana pidiéndole que cambiara, los gritos de su padre. El dolor lo desbordó y sin querer, las lágrimas comenzaron a brotar. Se tapó los ojos con rabia, como si así pudiera detenerlas, pero era inútil. Un niño que vendía chicles se le acercó y lo observó en silencio. —¿Está bien, señor? —preguntó con inocencia. Jorge lo miró con la voz quebrada. —No, chamaco, no estoy bien. El niño se encogió de hombros y se alejó, dejándolo solo con sus lágrimas y el eco de la música. Jorge apretó los puños, sintiendo que había tocado fondo. El orgullo que siempre lo sostuvo estaba hecho pedazos, y lo único que quedaba era un vacío que lo consumía. En ese momento, el mar rugió más fuerte, como si quisiera recordarle que todavía había algo más allá de su dolor. Pero Jorge no lo entendió así. Para él era solo otro recordatorio de que estaba perdido, y aunque las lágrimas lo aliviaban un poco, sabía que lo peor aún no había pasado. El amanecer en Mazatlán llegó envuelto en un cielo grisáceo, como si hasta el sol se negara a brillar para Jorge. Despertó en un cuarto barato de hotel, con la cabeza palpitando y el cuerpo adolorido. El espejo le devolvió un reflejo lamentable, un ojo morado, los labios partidos y la mirada vacía. «Ya no puedo seguir así», pensó mientras recogía sus cosas. Sin despedirse de nadie, encendió su moto y tomó la carretera rumbo a Durango, buscando perderse una vez más. El paisaje cambió lentamente. Las palmeras y el olor a mar quedaron atrás, reemplazados por montañas áridas y largas rectas que parecían no tener fin. El viento era seco y polvoriento, y cada kilómetro se volvía un desafío contra el cansancio. Jorge sentía que el calor del desierto lo sofocaba por dentro, como si intentara quemar cualquier resto de voluntad que le quedara. El rugido de la moto lo acompañaba como un latido constante, pero su cuerpo no respondía igual que antes. La pierna lastimada del accidente aún dolía, y el esfuerzo de conducir tantas horas la hacía arder como fuego. Cada curva y cada bache eran un recordatorio de que todavía estaba herido. El sol del mediodía caía implacable. Jorge se detuvo junto a la carretera, jadeando. El tanque de gasolina estaba casi vacío, y en kilómetros no había visto una gasolinera. Sacó lo poco que tenía de agua, apenas un par de tragos, y los bebió de golpe. El aire caliente le secaba la boca al instante. «Maldita sea», murmuró golpeando el manubrio con frustración. «Ni siquiera para esto tengo suerte. El hambre también lo perseguía». No recordaba la última vez que había comido algo más que botanas y cerveza. El estómago le rugía, pero lo ignoró. La soledad del desierto lo envolvía por completo. No había casas, no había gente, solo la vastedad interminable de tierra rojiza y cactus que parecían vigilarlo en silencio. A medida que avanzaba, la desesperación crecía. El cielo se tornaba de un azul hiriente y el asfalto parecía derretirse. Jorge empezó a sentir mareos. El sudor le corría por la frente, empapándole la camisa, y su respiración era cada vez más pesada. «No voy a llegar», susurró con la voz quebrada. Detuvo la moto y bajó tambaleante. Se dejó caer a la sombra de una roca, aunque apenas cubría parte de su cuerpo del sol abrasador. Cerró los ojos y por un instante pensó en dejarse ahí. La idea de rendirse lo tentaba. Quedarse quieto, dejar que el calor hiciera lo suyo y que todo terminara. Pero un recuerdo lo atravesó. La voz de don Julián diciéndole que la carretera también era un espejo. Esa frase que había intentado olvidar surgió con fuerza. ¿Y si el espejo ahora le mostraba su propio final? Con un esfuerzo doloroso, volvió a levantarse y caminó hasta la moto. Tenía que seguir, aunque fuera un tramo más. Encendió el motor y avanzó despacio, con la vista nublada por el cansancio. El silencio del desierto lo acompañaba, interrumpido solo por el zumbido de insectos y el crujido del viento. La tarde comenzó a caer. El cielo se tiñó de tonos anaranjados y el frío reemplazó de golpe al calor insoportable. Jorge temblaba, sin fuerzas, cuando el tanque finalmente se vació. La moto se detuvo con un suspiro,
dejándolo varado en medio de la nada. El corazón le latía con violencia. Se bajó y miró alrededor buscando desesperadamente alguna señal de vida, pero solo encontró kilómetros de soledad. El miedo lo envolvió. «Aquí me voy a morir», pensó con los labios resecos. La noche cayó sobre él como una manta helada. El desierto, que horas antes ardía, ahora lo castigaba con un frío penetrante. Jorge se abrazó a sí mismo, tratando de resistir. Y en ese silencio inmenso una pregunta lo desgarraba. ¿Qué sentido tenía seguir luchando si todo lo empujaba a rendirse? Lo que Jorge no imaginaba era que en esa soledad estaba a punto de encontrarse con algo que lo cambiaría para siempre. La noche en el desierto fue interminable. Jorge había intentado dormir apoyado en la moto, pero el frío lo despertaba a cada rato. Sus labios estaban partidos, su garganta reseca y su cuerpo temblaba sin control. Cuando al fin el sol despuntó sobre las montañas lejanas, la claridad trajo consigo un cansancio todavía más profundo. Se sentía vacío, como si cada fibra de su ser estuviera a punto de rendirse. Avanzó a pie por la carretera, arrastrando los pies y con la vista fija en el asfalto que brillaba bajo el sol. No sabía cuántos kilómetros llevaba ni cuánto resistiría. El silencio era tan pesado que hasta el zumbido de los insectos se le metía en la cabeza. Fue entonces cuando lo vio. A lo lejos, una figura caminaba tranquilamente por la carretera, en dirección contraria a la suya. Al principio pensó que el calor le estaba jugando una mala pasada, un espejismo más. Parpadeó varias veces, pero la figura seguía allí, acercándose con pasos firmes. Jorge se detuvo sorprendido. El hombre vestía de blanco, una túnica ligera que ondeaba con el viento, y caminaba descalzo sobre el asfalto ardiente como si no sintiera el calor. Su rostro era sereno, con una expresión que transmitía paz. «No puede ser», murmuró Jorge con el corazón acelerado. El extraño levantó la vista y lo miró directamente. Sus ojos brillaban con una calma que desarmaba cualquier defensa. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, sonrió con suavidad. «Pareces cansado, amigo», dijo con voz profunda y tranquila. Jorge, desconcertado, respondió con torpeza. «Estoy perdido. Me quedé sin gasolina, sin agua, sin nada». El hombre asintió despacio, como si comprendiera mucho más de lo que Jorge estaba diciendo. «No solo te falta gasolina, también llevas el corazón vacío». Aquella frase lo golpeó como un puñetazo invisible. Nadie lo conocía en esa carretera, y sin embargo ese extraño parecía leerle el alma. Jorge trató de poner una barrera, de ocultar su vulnerabilidad detrás de la ironía. «¿Y tú qué sabes de mi vida? Apenas me ves y ya vienes con filosofías». El hombre no se inmutó. «No necesito saber tu historia para ver lo que cargas en la mirada. Has huido mucho, y aunque corres el dolor siempre te alcanza». Jorge bajó la vista, sintiendo un nudo en la garganta. Quiso responder con rabia, pero las palabras no salieron. El silencio entre ambos se volvió intenso, casi sagrado. El extraño dio un paso más cerca y añadió: «No estás solo, aunque lo creas». La simpleza de esas palabras hizo que Jorge sintiera un escalofrío recorrerle el cuerpo. Hacía años que no escuchaba algo así, y menos de un desconocido en medio de la nada. «¿Quién eres?», preguntó con voz temblorosa. El hombre lo miró fijamente y sonrió de nuevo. «Soy alguien que camina contigo, aunque no siempre lo notes». El sol brillaba con fuerza detrás de él, creando un resplandor que obligó a Jorge a entrecerrar los ojos. Por un instante, sintió que estaba soñando, que el cansancio lo estaba haciendo alucinar, pero había algo demasiado real en esa presencia, algo imposible de ignorar. «No entiendo nada», admitió Jorge casi en un susurro. «No tienes que entenderlo todo ahora», respondió el hombre. «Solo abre el corazón». La brisa levantó polvo alrededor y el silencio volvió a cubrir la carretera. Jorge permaneció inmóvil, con la respiración agitada. El extraño parecía esperar, como si le diera tiempo de asimilar lo que estaba ocurriendo. Por primera vez en mucho tiempo, Jorge sintió que algo más grande que él estaba a punto de suceder.
Y aunque su mente buscaba una explicación lógica, su corazón sabía que aquel encuentro no era casualidad. El silencio del desierto era tan profundo que hasta el latido de su corazón parecía retumbar en el aire. Jorge seguía mirando al extraño frente a él, incapaz de apartar la vista de aquellos ojos serenos que lo desarmaban por completo. El hombre dio un paso más, y su voz sonó con una claridad que parecía atravesar el viento. «Jorge», dijo, pronunciando su nombre como si lo hubiera sabido desde siempre. «Has cargado una cruz demasiado pesada. Crees que estás solo, pero nunca lo has estado». El motociclista sintió un vuelco en el estómago. Nadie en ese lugar remoto podía conocer su nombre. Su mente buscaba una explicación lógica, pero su corazón se agitaba con una mezcla de miedo y esperanza. «¿Cómo sabes quién soy?», preguntó con voz entrecortada. El hombre lo observó con ternura. «Te conozco desde antes de que nacieras. Cada lágrima tuya, cada caída, cada error, nada de eso me ha hecho apartar la mirada de ti». Esas palabras lo golpearon como un rayo. Jorge retrocedió un paso, sacudiendo la cabeza. «No, no digas eso. Si alguien me conociera de verdad, sabría que no valgo nada. He destruido todo lo que toqué». El hombre extendió la mano, sin intentar forzarlo, solo mostrándola abierta. «Te equivocas. Tú vales más de lo que imaginas. Tu vida no es un error. No fuiste hecho para la desesperanza ni para huir eternamente». Las lágrimas comenzaron a acumularse en los ojos de Jorge. Intentó resistirse, tragando saliva con fuerza. «He fallado tantas veces. ¿Qué sentido tiene seguir?». El extraño se acercó un poco más y su voz se volvió más profunda, como si no hablara solo a sus oídos, sino directamente a su alma. «El sentido está en que siempre puedes volver a empezar. El pasado no define tu destino. Hoy puedes decidir levantarte». Jorge no pudo contenerse más. Se cubrió el rostro con las manos y un sollozo desgarrador le sacudió el pecho. El peso que había llevado durante años se rompía poco a poco en cada lágrima que caía sobre el asfalto caliente. Era como si todo el rencor, la rabia y la culpa que lo habían consumido se derritieran en ese llanto. «No entiendo por qué me dices esto», balbuceó entre lágrimas. «Nadie me ha hablado así jamás». El hombre, con voz suave, respondió: «Porque siempre he estado contigo, aun cuando creías que no había nadie». Jorge levantó la vista, con los ojos rojos y el rostro empapado. «¿Quién eres? Dímelo». El extraño sonrió con una calma indescriptible. «Soy el que nunca te ha abandonado. Soy el que te ama sin condiciones». En ese instante, Jorge sintió que el tiempo se detenía. No había viento, no había sol, no había desierto, solo aquella presencia que lo envolvía en una paz desconocida. El dolor en su pierna desapareció por un momento, y en su interior brotó una certeza imposible de explicar. Se dejó caer de rodillas, con las manos apoyadas en el suelo caliente, llorando como no lo había hecho desde niño. Cada sollozo lo liberaba, como si su alma, al fin, pudiera respirar después de años de estar asfixiada. Cuando por fin levantó la cabeza, el hombre seguía allí observándolo con esa mirada llena de amor. Pero mientras Jorge intentaba hablar, una ráfaga de viento levantó polvo y lo cegó por un instante. Al abrir los ojos, la carretera estaba vacía. Miró en todas direcciones, desesperado. «Espera, no te vayas». El eco de su voz se perdió en el horizonte. El hombre ya no estaba, pero lo que había dicho seguía resonando en el corazón de Jorge como un fuego imposible de apagar. Por primera vez en muchos años, sintió que no estaba solo, y aunque aún no lo entendía del todo, sabía que esas palabras lo habían marcado para siempre. El sol ya estaba alto cuando Jorge, todavía de rodillas en medio de la carretera, se levantó con dificultad. Sus ojos estaban hinchados de tanto llorar y su cuerpo temblaba, pero algo en su interior había cambiado. La angustia que lo había acompañado durante años parecía haberse resquebrajado, como si un muro invisible se hubiera caído. Aún así, la confusión lo envolvía. ¿Fue real?
se preguntó en voz baja. ¿O solo estoy alucinando por el calor y el cansancio? El eco de sus propias palabras se perdió en el desierto. Nadie podía responderle. Y, sin embargo, la paz que había sentido en presencia de aquel hombre vestido de blanco seguía ardiendo en su pecho. Con un esfuerzo doloroso, levantó la moto caída a la orilla de la carretera. El tanque seguía vacío, pero decidió empujarla, paso a paso, esperando encontrar algún lugar donde pedir ayuda. El sol lo castigaba desde lo alto, pero esta vez no lo sentía como un enemigo. Lo aceptaba con una especie de resignación nueva. Mientras avanzaba, recordaba cada frase. Tu vida no es un error. Siempre puedes volver a empezar. No estás solo. Esas palabras lo atravesaban como fuego, pero un fuego que sanaba, no que destruía. Por primera vez en mucho tiempo, no pensaba en huir, sino en entender. La tarde comenzaba a caer cuando divisó a lo lejos una construcción pequeña, una capilla solitaria en medio del camino. Sus muros encalados brillaban con el resplandor naranja del atardecer y una cruz sencilla coronaba la entrada. Jorge sintió un impulso extraño, casi irresistible, de acercarse. Al entrar fue recibido por el olor a incienso viejo y el silencio reverente. La capilla estaba vacía, apenas iluminada por un rayo de sol que atravesaba una ventana estrecha. En el altar, una imagen de la Virgen de Guadalupe lo observaba con ternura. Jorge se quedó quieto, como si no supiera qué hacer. Sus recuerdos lo golpearon. Su madre de rodillas, encendiendo velas y murmurando plegarias por él. Siempre había despreciado esos gestos, convencido de que eran inútiles. Pero ahora, parado frente a aquella imagen, sintió un nudo en la garganta. Se acercó lentamente y con manos temblorosas se dejó caer en uno de los bancos de madera. El silencio era tan profundo que podía escuchar el latido acelerado de su corazón. Cerró los ojos y, sin planearlo, murmuró: «Si fuiste tú, si de verdad estuviste conmigo en la carretera, no sé qué quieres de mí. Solo sé que no aguanto más esta vida». Las lágrimas comenzaron a rodar de nuevo por su rostro. No eran las mismas de antes, llenas de rabia. Ahora eran lágrimas de rendición, de alguien que al fin admitía no poder solo. «No soy nada», dijo entre sollozos. «Pero si todavía hay una oportunidad, si de verdad puedo empezar de nuevo, enséñame cómo». El silencio de la capilla lo envolvió. No escuchó respuestas audibles, pero un calor extraño recorrió su pecho como una confirmación invisible. Se quedó ahí mucho tiempo, en paz, hasta que el cansancio lo obligó a levantarse. Al salir, la noche se extendía sobre el desierto, pero ya no le parecía amenazante. A unos metros de la capilla un camión viejo estaba estacionado. El conductor, un hombre robusto con sombrero, le hizo una seña. «¿Todo bien, amigo? ¿Necesitas gasolina?» Jorge lo miró sorprendido. «Sí, justo eso necesito». El hombre sacó un bidón y le entregó unos litros sin pedir nada a cambio. Jorge lo agradeció con un apretón de manos. Mientras llenaba el tanque de su moto, sintió que algo lo empujaba hacia adelante. Una decisión que todavía no estaba clara, pero que sabía que tendría que tomar pronto. Montó de nuevo su motocicleta. Esta vez, el rugido del motor no sonaba como una huida, sino como una promesa de que su camino todavía no había terminado. La carretera hacia Jalisco se abría como una serpiente interminable entre montañas y campos secos. Jorge conducía con el corazón acelerado, pero no por la velocidad, sino por la decisión que había tomado. Después de tantos años huyendo, había resuelto volver a su tierra. El recuerdo de su madre y su hermana lo acompañaba en cada kilómetro, y aunque la duda lo mordía por dentro, algo en él lo impulsaba a enfrentar lo que había dejado atrás. El aire cambió a medida que se acercaba al occidente. El paisaje del desierto cedió su lugar a llanuras verdes salpicadas de agaves azules que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Los campos, ordenados en hileras perfectas, brillaban bajo el sol como si fueran espejos. El olor a tierra húmeda,
mezclado con el aroma dulce de la caña de azúcar, llenaba el ambiente. Cada detalle lo golpeaba con nostalgia. Recordó su infancia corriendo entre esos agaves, cuando todavía soñaba con ser alguien distinto, antes de que la sombra de su padre y sus propios errores lo arrastraran. El simple hecho de ver de nuevo esos paisajes despertaba sentimientos encontrados, ternura por los recuerdos y miedo por lo que significaba regresar. En un tramo del camino, detuvo la moto junto a una tienda de carretera. Compró un refresco frío y se sentó bajo la sombra de un árbol. Mientras bebía, no pudo evitar hablar consigo mismo. ¿Y si no me perdonan? ¿Y si vuelvo a causarles más dolor? Un anciano que descansaba cerca, al escucharlo, le dijo con voz rasposa: «A veces el miedo más grande no es que no te perdonen, sino que sí lo hagan y tú no sepas cómo vivir con eso». Jorge lo miró sorprendido. El hombre sonrió y siguió en silencio, como si esas palabras hubieran sido solo un recordatorio pasajero. Jorge no respondió, pero las guardó en lo profundo de su mente. Continuó su camino. Conforme se acercaba a Guadalajara, el paisaje se volvía más familiar. Cerros áridos, casas de adobe desperdigadas, gente vendiendo frutas en la orilla de la carretera. Cada detalle lo hacía sentir más vulnerable. El rugido de la moto ya no era un escudo, era el sonido de alguien que volvía a donde más había fallado. En una curva, el olor a pan recién horneado lo hizo detenerse. Frente a una panadería pequeña, un niño salió corriendo con una bolsa de bolillos. Jorge sonrió, recordando cómo él también hacía mandados de niño, ganando unas monedas para comprarse dulces. Esa memoria, tan simple, lo conmovió. Mientras se alejaba, una sensación lo invadió: miedo. No al camino, no a la muerte, sino a ver los ojos de su madre y de su hermana después de tantos años. Había huido porque no soportaba enfrentarlas, porque su fracaso pesaba más que cualquier carretera. Ahora, con el corazón latiendo como un tambor, sabía que ese momento estaba cada vez más cerca. «Tal vez debería dar la vuelta», murmuró, apretando el manubrio. «Tal vez no merezco regresar». Pero inmediatamente recordó las palabras del hombre en el desierto. «Tu vida no es un error. Siempre puedes volver a empezar». Esa frase se convirtió en un ancla, y aunque la duda lo empujaba hacia atrás, la esperanza lo obligaba a seguir. Al caer la tarde, los colores del cielo se mezclaban en tonos naranjas y violetas. Jorge sintió un escalofrío. Estaba a pocas horas de llegar a Guadalajara. Su pecho se apretaba con cada kilómetro. El motor rugía, pero su mente solo repetía una pregunta: ¿qué encontraría al volver? Las luces de Guadalajara aparecieron en el horizonte como brasas encendidas contra la oscuridad. Jorge redujo la velocidad, sintiendo que cada metro lo acercaba a la verdad que había evitado durante años. El rugido de la moto ya no lo hacía sentir libre. Era un tambor que marcaba el ritmo de su miedo. Llegó al barrio donde había crecido. Las calles angostas, con casas pegadas unas a otras, estaban casi iguales, fachadas pintadas a medias, niños jugando fútbol con una pelota gastada, y el olor a tortillas recién hechas saliendo de las ventanas. Todo parecía detenido en el tiempo, menos él. Aparcó la moto frente a la casa de su madre. El portón oxidado estaba igual, aunque ahora las paredes mostraban grietas más profundas. Tragó saliva y respiró hondo. Su corazón golpeaba con fuerza, como si quisiera escapar de su pecho. Golpeó la puerta con los nudillos. Al principio no hubo respuesta. Insistió una vez más y escuchó pasos arrastrándose desde dentro. La puerta se abrió lentamente, y allí estaba Teresa, su madre, con el cabello encanecido y los ojos cansados. Cuando lo vio, sus manos temblaron y una lágrima inmediata brotó de sus ojos. «Jorge», susurró, como si dudara de lo que veía. Él bajó la mirada, incapaz de sostenerla. «Mamá, perdóname». Teresa llevó una mano a su rostro, tocándolo como cuando era niño, como si quisiera asegurarse de que era real. Luego lo abrazó con fuerza, un abrazo que contenía años de oraciones y de espera.
Jorge se dejó envolver, y en ese contacto el orgullo se quebró. Lloró en silencio, con la cara escondida en el hombro de su madre. «Pensé que estabas muerto», dijo ella entre sollozos. «Todas las noches le pedía a la Virgen que te cuidara, que no me lo arrancara de este mundo». «Yo no merezco que hayas rezado por mí», respondió él con voz rota. «Eres mi hijo, Jorge. Nunca dejaste de serlo», contestó Teresa, besándole la frente. El sonido de pasos interrumpió el momento. Ana, su hermana menor, apareció en la sala. Tenía la misma mirada firme de siempre, pero sus ojos se llenaron de lágrimas al verlo. «No lo puedo creer», dijo llevándose las manos a la boca. «Hermano». Corrió hacia él y lo abrazó con fuerza, aunque luego lo empujó suavemente. «¿Sabes cuánto daño nos hiciste? ¿Sabes todo lo que sufrimos cuando desapareciste?» Jorge bajó la cabeza, avergonzado. «Lo sé, Ana, y no tengo excusas. Solo quiero pedirles perdón». El silencio llenó la sala. Teresa se secaba las lágrimas con el delantal y Ana lo miraba con una mezcla de enojo y ternura. Finalmente, ella suspiró y lo tomó de la mano. «Si de verdad quieres arreglar las cosas, quédate. No huyas otra vez». El corazón de Jorge se estremeció. Nunca imaginó que, después de todo, todavía habría un lugar para él allí. «No voy a huir», dijo con firmeza. «Lo prometo». Se sentaron a cenar juntos, como hacía años no lo hacían. En la mesa había frijoles de la olla, tortillas recién hechas y un guiso sencillo, pero para Jorge era el banquete más valioso de su vida. Cada bocado estaba cargado de memorias, de calor de hogar. Mientras comían, Teresa lo miraba como si temiera que desapareciera de nuevo. «Gracias por regresar, hijo. Este es tu lugar». Jorge tragó saliva y apretó la mano de su madre. En ese instante entendió que, aunque el camino había sido duro, había valido la pena llegar hasta allí. Pero en su interior también sabía que el regreso era solo el inicio. Había mucho que demostrar, mucho que sanar, y ahora tendría que decidir cómo hacerlo. Las semanas siguientes fueron un torbellino de emociones para Jorge. Volver a vivir bajo el mismo techo que su madre y su hermana lo llenaba de una mezcla de gratitud y vergüenza. Cada mañana despertaba con el olor a café recién hecho y el sonido de los vecinos conversando en la calle, detalles que antes había despreciado y que ahora valoraba como tesoros. Pero al mismo tiempo, la voz de su pasado lo perseguía, recordándole que una cena y un abrazo no bastaban para reparar años de ausencia y dolor. Decidió buscar trabajo. No quería ser una carga para nadie. Después de varios intentos fallidos, consiguió empleo en un taller mecánico en el barrio. Un lugar lleno de grasa, herramientas oxidadas y motores que rugían como bestias dormidas. Al principio el dueño, don Raúl, lo observaba con desconfianza. «Aquí no hay espacio para flojos», le dijo en su primer día. «Si quieres quedarte, demuestra que sabes sudar». Jorge asintió sin protestar. Se arremangó la camisa y se entregó al trabajo con una dedicación que sorprendió a todos. Sus manos, endurecidas por años de carretera, encontraron un nuevo propósito al reparar motores y ajustar piezas. Cada tornillo que apretaba era como una metáfora. Estaba tratando de ajustar también su vida. Una tarde, mientras engrasaba una motocicleta vieja, don Raúl se le acercó. «Tienes buena mano», comentó. «Se nota que sabes lo que haces». Jorge sonrió con humildad. «La carretera me enseñó más que cualquier escuela». El dueño lo miró con seriedad. «La carretera enseña, sí, pero también cobra caro. Ojalá aproveches esta segunda oportunidad». Esas palabras quedaron grabadas en Jorge. Comprendió que, aunque había vuelto, el verdadero reto era mantenerse firme y no recaer en los mismos errores. Una sorpresa llegó días después. Don Julián apareció en el taller. Había viajado a Guadalajara para vender productos de su rancho, y al enterarse de que Jorge estaba de vuelta, decidió buscarlo. Al verlo, Jorge no pudo evitar sonreír. «Viejo terco, ¿cómo me encontraste?» Don Julián lo abrazó con fuerza. «No podía quedarme tranquilo sin saber qué fue de ti.
Veo que por fin entendiste lo que te dije. Estoy intentándolo, respondió Jorge con honestidad. No es fácil, pero ya no quiero huir. El anciano lo miró con orgullo. Eso es suficiente por ahora. El resto vendrá con paciencia. Ese encuentro reforzó en Jorge la convicción de que su vida podía tener un nuevo rumbo. La moto, que antes había sido un símbolo de huida, ahora descansaba reparada en el taller. Cada vez que la veía no pensaba en escapar, sino en recorrer caminos con propósito. Por las noches, sentado en el patio de la casa de su madre, miraba las estrellas y pensaba en todo lo que había vivido. El recuerdo del hombre en el desierto lo acompañaba siempre. No sabía si había sido un sueño, una alucinación o una experiencia divina, pero no necesitaba una explicación. Lo importante era la certeza que había dejado en su corazón. No estaba solo y todavía podía construir algo nuevo. Ana, su hermana, se sentaba a veces junto a él. «Nunca pensé que volveríamos a tenerte aquí», le decía con voz suave. «Me alegra, Jorge, pero prométeme que no vas a desaparecer de nuevo». «Lo prometo, hermana», respondía él con los ojos brillosos. «Esta vez me quedo». La vida en el barrio seguía con su rutina. Niños jugando, vecinos discutiendo por tonterías, vendedores pregonando en las calles. Para Jorge, todo eso se había convertido en un recordatorio de que la verdadera riqueza no estaba en huir, sino en pertenecer. Y así, con cada día que pasaba, sentía que estaba construyendo no solo una nueva vida, sino una nueva ruta. Una que no lo llevaría lejos de los suyos, sino más cerca de ellos, y sobre todo más cerca de sí mismo. El domingo amaneció luminoso en Guadalajara. Las campanas de la Basílica de Zapopan resonaban con fuerza, llamando a los fieles a la misa de mediodía. Jorge, vestido con ropa sencilla y limpia, caminaba lentamente entre la multitud que llenaba la explanada. El aroma de las velas encendidas y las flores frescas lo envolvía, mientras su corazón latía con una mezcla de nervios y gratitud. Habían pasado meses desde su regreso, y aunque todavía quedaba mucho por sanar, se sentía un hombre distinto. La culpa seguía apareciendo de vez en cuando, pero ya no lo dominaba. Había encontrado en el trabajo, en su familia y en la fe un camino nuevo, una oportunidad que jamás había imaginado merecer. Se detuvo frente al altar mayor, encendió una vela y la colocó junto a las demás. El fuego titilante iluminó su rostro, marcado por cicatrices, tanto físicas como emocionales. Cerró los ojos y murmuró en silencio: «Gracias por no dejarme morir en la carretera. Gracias por darme otra oportunidad». Una lágrima resbaló por su mejilla, pero esta vez no era de dolor, sino de alivio. Al salir de la basílica, su madre lo tomó del brazo. «Te ves diferente, hijo». Jorge sonrió. «Me siento diferente, mamá. Por fin entendí que no estoy solo». Ana, que los acompañaba, lo abrazó con fuerza. «Y no lo estarás nunca más, Jorge. Ya no tienes que cargar todo tú solo». El bullicio de la gente alrededor se mezclaba con la música de los mariachis que tocaban en la plaza. Jorge se detuvo un instante, observando los rostros alegres de las familias, los niños corriendo, los vendedores ofreciendo sus productos. Aquello, que antes le parecía ruido y rutina, ahora lo llenaba de un profundo sentido de pertenencia. Montó su motocicleta, pero no para huir, sino para conducir de regreso a casa, con su madre y su hermana siguiéndolo en autobús. El rugido del motor sonaba distinto. Ya no era un grito de rebeldía, sino un canto de libertad verdadera. La carretera, que había sido escenario de su perdición, ahora se convertía en un símbolo de su redención. Mientras avanzaba por la avenida, recordó con nitidez aquel momento en el desierto. Las palabras seguían vivas dentro de él, como un eco eterno. Tu vida no es un error. Siempre puedes volver a empezar. No estás solo. Esa voz lo acompañaría siempre, guiándolo en cada decisión. Sabía que el camino no sería fácil. Habría tropiezos, tentaciones y momentos de duda. Pero ya no temía, porque había descubierto que la fuerza no estaba en escapar, sino en quedarse, en amar y en reconstruir.
Al llegar a su casa, los vecinos lo saludaron con curiosidad y afecto. Algunos aún lo miraban con desconfianza, pero otros le dieron la bienvenida. Jorge les devolvió las sonrisas, sabiendo que paso a paso demostraría con hechos que era un hombre renovado. Esa noche, sentado en el patio bajo el cielo estrellado, reflexionó sobre todo lo vivido. Había estado al borde de la muerte, había sentido la soledad más profunda y había llorado como nunca antes. Y sin embargo, allí estaba, vivo, acompañado, con una nueva ruta frente a él. «No sé qué viene después», dijo en voz baja mirando al cielo, «pero ya no tengo miedo». Su historia no era perfecta ni estaba concluida, pero sí había encontrado un sentido que antes le parecía imposible. Y así, con el corazón sereno, comprendió que incluso en los caminos más oscuros siempre hay una chispa de luz que puede guiarnos de regreso. Amigo que has acompañado este relato, si esta historia tocó tu corazón, te invito a suscribirte a este canal para no perderte más relatos que inspiran y transforman. Y no olvides hacer clic en el video sugerido que aparece ahora en tu pantalla. Allí encontrarás otra historia que, como esta, puede cambiar tu manera de ver la vida.